Bendiciones, Dios les bendiga en esta preciosa noche, en esta oportunidad. Estamos haciendo este live, estamos grabando en esta oportunidad porque Dios ha inquietado en nuestro corazón para llevar una palabra a aquellas personas que lo necesiten, porque no está oculto la situación del mundo, cómo está el mundo, cuánto la situación con la humanidad, cómo hay tantas muertes, hay tantos excesos, hay muchas distracciones, hay muchos terremotos, hay rumores de guerra. Hay muchas cosas de las cuales están sucediendo en el clima, están sucediendo, los días se están acortando, pero todo es parte del plan de Dios con nosotros en esta tierra. Mi nombre es Edwin Montaño y mi hermano Josué Marimón. Nos congregamos en la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Bosque. Somos humildes servidores del Señor. Estamos empezando y en la voluntad de Dios que Dios nos permita que esta palabra llegue, aunque sea una persona tú que la necesitas, a ti que Dios te está hablando. Esperemos que esta palabra haga lo que tenga que hacer. Esta palabra vino con un propósito y ya llegó a la vida de una persona por medio de mi hermano Josué. Ahora queremos que esta palabra llegue también a tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano que sabe del tema, empieza él a hablar sobre el tema que vamos a hablar y él nos va a decir cuál es el tema. El tema que vamos a tocar en esta noche es rechazado en el mundo, pero elegido en el cielo. Y es algo que preocupa mucho en esta actualidad que estamos viviendo, ya que la mayoría de personas que comienzan a servirle al Señor son rechazados primeramente por el mundo, segundamente por su familia, y es algo que pega bastante, porque cuando comenzamos a servirle al Señor nosotros decimos, pero si le estamos sirviendo a Dios, se supone que todo se debe emparejar en todas las áreas de mi vida, y resulta que también Satanás se levanta y quiere hacer estragos y coloca a esas personas que queremos, en muchas ocasiones la coloca en nuestra contra, y sentimos que nuestra vida se nos vuelve un caos, porque nos sentimos rechazados. Pero en esta hora vengo a decirte que una de las señales que Dios está contigo y que eres sido elegido por Dios es el rechazo, porque así pasó con David. Fue rechazado por su familia, y mira lo grande que llegó a ser David en las manos de Dios. También José, todo lo que sufrió José fue rechazado por sus hermanos. Luego lo injuriaron, lo llevaron a la cárcel injustamente, pero había un propósito muy grande en Dios para con José. Entonces, en esta noche vamos a desarrollar ese tema, para que sepas que el hecho que te estés rechazando al mundo, tus familiares, no quiere decir de que Dios te ha abandonado, sino por el contrario, que es una señal de que el cielo te ha elegido y te ha escogido. Continúa, mi hermano Edwin. Bueno, ya que hablamos del tema del rechazo, nosotros aquí en esta tierra, nosotros no somos más grandes que el Señor, el cual dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario y fue rechazado primero. Amén. Para que la palabra se cumpliese en nosotros también y para que nosotros retomáramos ánimo y vivir estos momentos difíciles. Cuando nos rechacen, nosotros acordarnos siempre de que a Jesús lo rechazaron primero, a él eso pasó con un plan, con un propósito de vida para nosotros. Amén. Porque él llegó a darnos vida y vida en abundancia. El propósito de Dios se cumplió en Cristo. Ese propósito es lo que hizo
Jesús en la cruz del Calvario nos benefició a mí, a nosotros y a ti que estás escuchando, te benefició a ti. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de clamar a Dios y Él tiene el poder de rescatarte porque Él te compró a precio de sangre. Ese Jesús que es poderoso, que es grandioso, que es el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ella hay, ese Dios fue rechazado por la humanidad. Entonces eso a nosotros nos llena de ánimo y hemos entendido y seguimos adelante a pesar del rechazo, porque sabemos que a Jesús lo rechazaron primero. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos que a Jesús lo rechazaron? Porque hay una escritura, hay una palabra que Dios estableció en esta tierra para que nosotros la leyéramos y nos diésemos cuenta de lo que en verdad sucede en este mundo y en la vida espiritual, que es más real que la de esta tierra, porque lo espiritual es eterno, porque Dios dice en la Biblia que es espíritu y Dios es eterno. A cambio nosotros somos carne y pereceremos en cualquier momento de esta tierra y ya no habrá memoria de nosotros, pero de Dios siempre hay memoria. Miren lo que dice Marcos capítulo 3 versículo 21. Mira lo que dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Tremendo. Tremendo, mi hermano. Imagínate. O sea, Jesús, él llevaba una palabra de vida a las personas necesitadas y la gente lo rechazaba. Así es. Es como yo llegar a tu casa a ofrecerte algo que necesitas y tú me desprecias. Yo me siento mal. O que tú lo hagas conmigo y yo imagínate que tú llegues con algo que yo necesite y yo te diga, no, yo no necesito eso de ti. ¿Tú te imaginas? Se siente uno mal. Tremendo. Así es. Y eso pasa en nuestra vida cotidiana, diaria. Jesús llevaba palabra de vida. ¿Para qué? Para que no se perdieran en el infierno, que es totalmente real. Es muy duro y difícil escuchar esto y aceptarlo, pero esta realidad no podemos ocultarlo. Así es. Entonces no podemos ocultarlo, porque si yo te lo oculto a Dios, te lo oculto a una persona, tendremos consecuencias. Esto nos van a pedir cuenta por eso. Por eso en esta noche venimos aquí, porque también yo tengo un pensamiento y es que a donde Satanás está haciendo estragos, allí estoy yo metiéndome, dañándole las obras de él, o sea, deshaciendo todo eso que quiera hacer él. Él está metido en las redes sociales, está metido en YouTube, está metido en Facebook, allá nos estamos metiendo. Está metido en los barrios que hay drogadicción, que hay prostitución, hay violencia, allá nos estamos metiendo llevando la palabra del Señor. Porque así como dice mi hermano Erwin, si nos callamos esto, tenemos que dar cuenta a Dios por callar estas palabras. Dios es muy bueno y Él no quiere que nadie se pierda. Y Satanás, desde que tú estás pequeño, de niño, en tu adolescencia, Satanás siempre va a querer lastimarte el corazón para que ese propósito que tiene Dios contigo se retrase o se frustre para siempre. Vamos a estar leyendo también San Juan en el capítulo 7, desde el 1 hasta el 5. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, lo que hablábamos ahorita, el rechazo. Ni aun sus hermanos creían en él. O sea, lo que Jesús portaba tan poderoso, ellos estaban viendo señales, estaba sanando, estaba haciendo muchísimos milagros y prodigios. Y, o sea, su familia no creía en él. O sea, su pueblo no creía en él. Porque lo que sucede es que
tu familia que te ha visto crecer desde pequeñito, te han familiarizado contigo, que nada más ven, bueno, en Jesús veían el carpintero, alguien que sabía hacer mesa, alguien que sabía limar algo, alguien que sabía hacer un barniz. Así era que lo veían sus familiares, sus amigos, y todo el mundo ahí en el pueblo donde él vivía, en el lugar donde él vivía, porque los familiarizaban. Y mira que cuando él se iba a otra ciudad, ahí cerquita donde él había nacido, había crecido, sucedían muchísimos milagros, sucedían muchísimos prodigios, sanaba enfermos, porque donde no es creído lo que tú cargas, cuesta que se haga la manifestación de Dios. Entonces, si lo hicieron con Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más no lo harán con nosotros? Por eso es que dice la palabra de Dios que hay que ser imitadores de Él. Así es el consejo que nos da Pablo. Pablo es el consejo que nos da Sí, Pablo. que nos, Si necesitamos la fe de Él. exacto. Porque así es, nosotros tenemos que imitar todo lo que hizo Jesús. Y cuando comenzamos a imitar todo lo que Él hizo, así también nosotros vamos a padecer las cosas que Él padeció. Pero no cojas temor ni cojas miedo, y tampoco lo digo para desanimarte, sino es para que tú tomes fuerza, para que tú te levantes de ahí donde tú estás, donde estás rechazado, donde tú estás ahí escondido, que te sientes que Satanás te dijo que tú no eres útil. Levántate en esta hora, toma fuerza, sal de esa cueva donde Satanás te ha metido, donde Satanás te ha dicho que tú no sirves, que tu tiempo llegó. Bíblicamente hemos visto que personas de muchísima edad fueron usadas por Dios. Así que no vayas a decir que no, que porque yo tengo no sé cuántos años, ya mi tiempo pasó. Dios aún tiene algo preparado para ti. Mientras estemos en esta tierra, Dios todavía puede hacer algo con nosotros. O si tú dices, no, yo soy muy joven, no tengo pronto conocimiento, no tengo palabra. Así como estás así en esa edad, así te llama Dios en esta hora. Sal de esa cueva. No sé quién me va a enseñar, el mismo Espíritu te enseña. El Espíritu Santo de Dios te va a enseñar, te va a guiar, te va a fortalecer. Continúa, mi hermana. Mi hermano, bueno, así, y el tema central es que nosotros somos rechazados por el mundo, por nuestra casa, pero somos escogidos por Dios. Somos escogidos en el cielo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Aquí podemos tener documentos, podemos tener una identificación. Así es. Pero hay una identificación que vale más que la que está aquí en la tierra, porque dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar, ¿cierto? Eso es. Así es. El que hace la voluntad dice que permanece para siempre. O sea, esa identidad, esa identificación que Dios nos da a nosotros es eterna. O sea que ahí tenemos un lugar, después que partamos de esta tierra, un lugar seguro. Así es. Allá en el cielo con el Señor no habrá, dice la Biblia, más preocupación. Dice que ya no nos vamos a acordar, dice que no nos acordaremos de lo que vimos, no nos vamos a acordar del rechazo, del dolor, de las situaciones difíciles que estamos pasando en esta tierra. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, un Dios de consolación. Pero es necesario que tú y yo seamos rechazados aquí en la tierra para que cuando lleguemos en el cielo nos gocemos totalmente de lo que Él nos ha prometido. Tenemos que nosotros ser rechazados aquí en esta tierra a llevar el prototipo de Cristo en nosotros, porque nosotros no somos más que nuestro Señor. Si Él fue rechazado, yo también tengo que ser rechazado, porque yo recuerdo que la Biblia dice que cuando Juan y Pedro estaban predicando, dice que los azotaron y dice que estaban contentos, salieron contentos porque les pegaron un poco de puetazos. Exacto. Imagínate, 2 puetazos y uno sale corriendo y empiezan a renegar. Entonces llegó tal persona o aquel hermanito, o mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo me rechazó, entonces ya yo quiero quitarme la vida, y es un tema muy delicado. Muy delicado. Ojo, por lo que nosotros estamos hablando, es algo delicado, muy tremendo, una situación en la cual nos vamos a basar, y este es el tema en sí, que muchas veces por el rechazo que nos hace, nuestra moral baja y tendemos a quitarnos la vida, ¿no? Nadie me quiere,
no, ya yo no sirvo para nada, no, al contrario, ahí es donde tienes que tomar fuerza y decir, sí puedo en el nombre del Señor Jesucristo, sí puedo. Amén. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que, hermano, yo no sé tanto de la Biblia, que yo no conozco, yo sí quisiera hablar así como usted. No, y te digo algo, no busques tanto lo que otros tienen, sino lo tuyo. ¿Por qué? Porque nadie conoce nuestro proceso, solo Dios. Quizá mi hermano, que es mi amigo y vive cerca de mí, pero él no conoce mi proceso en tal como yo lo he vivido y yo tampoco conozco el proceso de él, pero sí sabemos que hemos pasado procesos difíciles. Entonces, tú que estás ahí también estás pasando un proceso, entonces guarda silencio, cree en el Señor Jesucristo y verás la gloria de Dios. Mírate, oye, Josué, estamos haciendo esta transmisión porque Dios nos confirmó la palabra. Yo estuve hablando con un varón y el varón me cuenta de los pensamientos que tenía él por el rechazo de su familia. El varón tiene 3 hijos y en su cabeza llegó quitarse la vida él y sus 3 hijos y a sus 3 hijos porque no quería dejarle carga a nadie. Tremendo. Y es algo que se está viviendo y bastante. Tremendo. Y gente que está luchando en silencio porque no le quiere contar a nadie, mi hermano. Duro. Yo cuando él me dijo eso, yo le dije, cuando me estás predicando me vas a hacer llorar. Y literalmente una lágrima salió de mí porque dije, las personas se están perdiendo y Dios me ha dado el privilegio. Dios me ha dado dones. Dios me ha dado tantas cosas de las cuales yo tengo guardadas. Exacto. Y por eso es que estamos haciendo esta transmisión. Y si el Señor lo permite y en su voluntad nos sigue ayudando, seguiremos transmitiendo cada palabra que Él nos dé. Amén, gloria a Dios. Porque esta transmisión estaba para el día de ayer, pero no se pudo. Pero te llegó la confirmación, fue hoy. Hoy fue, en la mañana. Hoy en la mañana. Nos la íbamos a hacer anoche. Ayer en la noche. Y en la mañana, cuando estoy hablando con el varón, enseguida le escribo un audio. Oiga, vos, le tenemos que hacer la transmisión, Dios me está dando pago. Vamos, eso es para hoy. Y aquí estamos. Nosotros laboramos, nosotros nos cansamos, somos rechazados por nuestras amistades, por nuestra familia. Y es algo tan difícil y personal. Cuando él me contaba eso, Josué, yo me fui a mi vida, a mi infancia. Una infancia dura y yo dije, ¿será que lo cuento o será que no lo cuento? ¿Será que lo cuento? Tiene que contarlo. Porque para que personas que están ahí sepan que uno también vive esas situaciones, pero el Señor ha ayudado a uno. Nunca he hablado de este tema, yo creo que con solo mi esposa lo sabe, y gente que quizás ya ni sabe porque ya se le habrá olvidado. Cuando yo estaba muy niño, a corta edad, mi papá partió de este mundo. La ley le cortó la vida en esta tierra. Mi mamá tomó otro rumbo con otro muchacho. En fin, pasó el tiempo, llegamos a un lugar en donde estábamos nosotros niños, mi hermano, yo, estábamos muy pequeños. Y el marido de mi mamá era una persona viciosa. Y el hombre, yo me acuerdo que llegaban amigos y andaban en vicio todo el día. Yo veía cómo sacaban plata, compra vicio. Y el olor del vicio, nosotros lo percibíamos. Eran unos consumidores pasivos, por decirlo así. ¿Y tú crees que en la casa había, aunque sea un guineo verde para comer? No. O sea, todo era para el vicio. Y salía plata, vicio. Ni sal creo que había en la casa. Y veníamos a comer a las 7 de la noche porque teníamos que salir a pedir.
Y salía plata y salía, y mi mamá con ese hombre siempre estuvo ahí. Eso yo lo sentí como un rechazo, Fuerte. como un rechazo total. Mi vida de infancia fue algo desastroso, pero Dios me ayudó. Así es. Por medio de todas esas cosas fui creciendo y cometí errores, pero Dios me dio una palabra que Él me escogió y que Él iba a cambiar mi entorno y mi vida, y lo ha hecho, totalmente lo hizo. Yo recuerdo que yo quería en esos días comerme algo y no podía comer. Y yo pensaba, mi madre permite eso. Mi madre permite que eso suceda en mi vida, con mi hermanita. Se te fue metiendo en el corazón ahí. Y se incrustó tanto y me dolía tanto. Desde pequeño aprendí a trabajar. Aprendí a tomar de cebolla, salí a pedir. ¿Qué no hice yo cuando estaba niño? Muy niño. No disfruté mi infancia como tenía que disfrutarla, pero Dios ya me liberó, Dios sacó eso de mi corazón. Pero lo hablo es para glorificar a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y esas cosas me llevaron a cometer, y esos errores que cometí por medio de mi infancia me llegaron un día de tantas cosas malas que había hecho a querer quitarme la vida, a querer desaparecer de esta tierra y ya no pensar en lo que yo viví. Pero por la misericordia de Dios llegó una amiga, una muy buena amiga, y me predicó desde pequeño. Desde que ella me predicó, ese temor estaba. Dios usó esa persona para llegar ahí. Y yo bendigo esa vida, y espero que si en algún momento escuche esa palabra, ya sabe quién es. Me predicó desde muy niño. Era mi amiga, porque nuestra infancia no fue fácil. Y aquí Dios nos tiene. Amén. Un deseo ella de comer algo y no poder, por no tener. Y tú viendo que había flujo de dinero, pero no para comida. El dinero pasaba por mis narices. Y no se caía ni un peso ahí para uno a coger. Ni hielo había en mi casa. Tremendo. Agua caliente. Vivíamos en un ranchito, imagínate, con calor y hambre. Teníamos que salir por ahí, que los amiguitos, que los vecinos, para poder nosotros comer algo. Eso no, cualquiera dice, no, es algo fácil, algo traumático en mi vida de mi hermana, que todavía hay secuelas. En mi hermana, no en mí, en mi hermana. Pero Dios a mí me libertó y entendí que todo eso fue con un plan. Fui escogido. Yo sé que es no tener, y sé ahora que es tener. Yo creo en los milagros. Amén. Yo creo en que Dios quita el rencor del corazón del hombre. Mira, si tú pasaste por momentos difíciles, bueno, si quizás hayas pasado por momentos más difíciles que el mío, bueno, Dios, te digo que Dios tiene el poder de que tú puedas cambiar tu mentalidad y de cambiar tu vida. No, que fue menos lo que pasaste. Bueno, entonces toma fuerza y perdona, porque tú eres escogido por Dios. Olvida todo lo que te han hecho. En el nombre de Jesús se vaya toda malicia, toda ansiedad, toda depresión. En el nombre de Jesús se va de tu mente ahora por el poder de la palabra. Amén. No vayas a un psicólogo. ¿Qué piensas tú de los psicólogos? No, los psicólogos necesitan también. O sea, ellos atienden pacientes y tratan de recetarlos con su mente finita, con lo que ellos han estudiado, y te recetan pastillas. Después del psicólogo te vienen y te mandan por un psiquiatra y te medican, pero nada. Yo también tengo algo que contarle a las personas, y no contamos estas cosas para decir, no, estamos predicando nosotros, no, sino como testimonio, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos sacó del lobo cenagoso, donde ya prácticamente estábamos perdidos. Yo también pasé por momentos así de depresión, de ansiedad, donde quise quitarme la vida, donde sentía que ya no había más nada. Y estando rodeado por mi esposa, por mi hija, por personas que me aman, sentía que nadie me quería, que nadie me amaba.
Satanás colocaba esas cosas en mi mente y pensé en buscar psicólogo. Nunca lo hice, pero sí lo llegué a pensar. Un día llego acá a la iglesia cuadrangular del Bosque. Estaba predicando Vanessa Mercado. Dios la bendiga donde ella se encuentre. Y ella predicaba y ella decía, a Dios hay que servirle con pasión, hay que servirle como con fuerza, hay que dejar ese miedo atrás, hay que dejar esa tristeza atrás. Y esa palabra llegó a mi vida, esa palabra causó un efecto en mí. Esa palabra fue lanzada y Dios dio crecimiento en mi vida. En ese momento yo pasé adelante e hicieron una corta oración y yo sentí como que el cielo se abrió y pude ver un rayito de su gloria y yo, wow, lo pude ver así literal y yo, maravilloso es Dios. Y todo lo que yo cargaba de depresión, de ansiedad, de tristeza, el Señor me lo quitó así, de una vez. No tuve necesidad de ir donde un psicólogo, ni donde un psiquiatra, ni ante nadie que me medicara, porque el Señor Jesucristo tiene todo el poder para libertarte. Si tú no puedes dormir en la noche porque sobrepiensas las cosas, escribe ahí en los comentarios, nosotros vamos a estar orando por ti, porque así como lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. Satanás colocaba muchísimas cosas en mi cabeza y me decía hasta cómo hacer el tema del suicidio. Me daba las instrucciones, cómo había que hacerlo, dónde me tenía que bajar, qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, a qué hora lo tenía que hacer. Pero lo que no permitió que yo lo hiciera, primero que todo Dios fue el que no permitió, y segundo el conocimiento que yo tenía, que si yo me quitaba la vida, mi alma se iba a perder para una eternidad, porque uno no va a durar muerto ni un año, ni 2 años, ni 3 años, sino es toda una eternidad. Y Satanás coloca un velo en las personas que no le deja ver que está rodeado de personas maravillosas a su lado. Quizás tu mamá o tu papá no te dieron el cariño y el amor que tú necesitabas. Te sentiste rechazado, te sentías como menospreciado. Yo fui rechazado hasta por... Mira, yo me iba a jugar a veces fútbol en la cancha por la casa y un familiar mío, él escogía los mejores jugadores y a mí no me escogía. A mí me dejaba, o sea, se los regalo para que el otro equipo lo coja. Y eso a mí me dolía. Yo sé que yo era malo jugando fútbol, pero yo decía, no sé que este familiar mío, no sé, no ni me escoge para que yo sea parte de él. Si él me conoce, yo soy un poco malo en el fútbol, pero, hombre, cógeme ahí. Nada. Y ese rechazo fue creciendo en mí. Como ese resentimiento. Pero damos gracias a Dios que todo nos ayuda para bien. Tenía muchas inseguridades. Cuando llegó a conocer del Señor, el Señor fue alejando todas las inseguridades. Yo antes para hablarle a alguien así de Dios o algo, yo, muy difícil. Desde esa prédica que Vanessa Mercado dio, damos gracias a Dios por usarla en esa noche. Pude ver la mano de Dios obrando en mi vida. Pude comenzar una restauración en mi vida. Ya personas venían orando por mí hacía muchísimo tiempo, pero esa fue como que la estocada final de lo que el Señor iba a empezar a hacer en mi vida. Y bueno, aquí estoy, el que no hablaba antes, el tímido, el que le daba miedo expresarse, el que andaba escondido en su casa, el que cuando llegaban a visitar su casa se metía bajo la cama. Aquí estoy, dándole palabra de Dios, contando nuestras experiencias, porque aunque padre y madre te deje, Jehová con todo te recogerá. Así que si te sientes rechazado, si te sientes triste, si tus padres no te han dado el suficiente cariño y amor que tú sientes que te mereces, quiero decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un lugar para ti, tiene un lugar en su mesa para ti en esta hora. Así que si estás pensando en de pronto quitarte la vida, no lo hagas. No lo hagas porque al reino de los cielos no vendrán suicidas. Dios tiene para ti un lugar muy especial. Dios te ama, Dios te quiere. No que no encuentro donde congregarme, el Señor pondrá la iglesia donde tienes que congregarte.
El Señor, si tú se lo permites en esta hora, alejará a todas esas personas que te hacen mal, esos amigos que te llevan a lugares o te incitan por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, a ir a lugares donde no debes de estar. El Señor los apartará de ti, pero solamente si tú le das acceso y le dices, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, obra en mí como tú quieres hacer. Damos gracias al Señor. Mi hermano Erwin. Bueno, voy a dar un versículo para que entiendan de que lo que nosotros hablamos, nuestras experiencias, no es porque estamos aquí sentados para que nos vean, no, Dios nos libre, Dios nos guarde. Dios nos guarde todo. De todo esto, el propósito de Dios es para que tú que estás escuchando, yo sé que tú la necesitas porque Dios no es un Dios de orden, Dios no hace las cosas por querer hacer. Nosotros cometemos locura, pero Dios no. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios misericordioso. Mira lo que dice el Salmo 40, en el capítulo 40, en el versículo 5, lo que hablamos nosotros. Esto es un tema de confianza por lo que Dios ha hecho. Lo que estamos hablando es porque tenemos confianza en Dios, porque esa confianza nos la dio Él cuando nos libró a nosotros de todo el pasado oscuro que vivíamos, de la muerte misma. Dios nos ha librado. Amén. Dios me libró a mí literalmente de la muerte. Gloria a Dios. Yo tuve un accidente que las marcas quedaron y Dios permitió que quedaran marcas. Dice la gente que cuando a mí me tiran en el piso el día que de todo ese accidente, la gente dice que me vio muerto, no daban esperanza por mí. Tremendo. Y salí del hospital ese mismo día, pero en la madrugada me dieron de alta. Todo golpeado, todo hinchado, todo. Y Dios me dio la oportunidad. La misma muchacha que me predicaba, ella me dijo, Erwin, yo te di por muerto, yo te pasé por encima. Dios mío. Ella dice que lloró porque pensó que me había muerto y que había partido de esta tierra y que me había perdido. Me lo dijo a mi Erwin. Pero Dios metió su mano. Dios metió su mano. Mira lo que dice el Salmo capítulo 40, versículos, dice, versículo 5, anótelo. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Imagínate. O sea, que Jesucristo, que Dios nos ha librado de estar en el vientre de nuestra madre, desde que nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Dios nos está librando. Son tantas batallas, tantas luchas que nosotros no hemos visto, que quizás tú no has visto, pero ahora que tenemos el conocimiento, ahora que tenemos esa conciencia de poder experimentar el dolor, el rechazo, la negación de otras personas, que cuando tú llegas a pedirle ayuda a una persona te la niega. Eso se está viendo. Tú que pretendes o haces cosas que niegas a aquel que llega y te pide, arrepiéntete, porque el Señor no le niega nada a nadie, al contrario. Dios es un Dios de misericordia. Dice que sus misericordias son más grandes que los cielos y que la tierra. Tú y yo vemos el cielo y es infinito, y dice que las misericordias de Dios son más grandes que eso. Nosotros somos pequeños para la inmensa maravilla, o sea, amor y misericordia que Dios tiene con nosotros. Amén. Nosotros no somos nada delante de Dios, querido amigo, hermano, tú que estás escuchando, tú que quizás estás enfriado, quizás estás aquí, estás allá y no hay que hacer de Dios. Nosotros no somos nada delante de Dios. Si tú has pecado, Dios te va a perdonar. Si en tu corazón hay rencor, Dios te va a sacar ese rencor, pero si tú tomas la decisión de seguirlo,
Y mira, y lo vas a contar por testimonio. Así como estamos nosotros contándolo por testimonio, así también tú lo vas a contar. Yo lo creo. Tienes que contar las En el nombre de maravillas que Jesús. Dios ha hecho en tu vida. No que yo no sé predicar, predica lo que Cristo ha hecho en tu vida. Exacto. Porque ahí estás predicando a Cristo, no te estás predicando a ti mismo. Porque yo digo, Así cuando es. me predico a mí mismo, es que yo digo, yo hago, yo hice, yo fui, pero no, nosotros no predicamos ni yo hice, ni nosotros hicimos, ni nosotros decimos, Dios nos levantó, Exacto. Dios nos ayudó, Dios nos guardó. Dios nos dio, Dios nos guardó, Dios nos acogió, Dios estuvo, Dios es todo en nuestra vida y en tu vida. Así es, gloria a Dios. Ese Dios. Y si estoy levantando la vez porque el Espíritu Santo es el que llena de palabra y sabiduría a nosotros. Y tenemos que entender quién es Dios en nuestra vida. Tú tienes que entender que quién es Dios en tu vida. Tú tienes que reconocer que Dios es Dios de todo y que Él tiene el poder para quitar todo lo malo que hay en nuestra vida, todo el rencor, todo lo que hemos pasado en esta tierra, cosas que nos han dolido, eso tiene que irse. No que estoy mal y estoy molesto con Dios. Oye, José, mira, cuidado. No que estoy molesto porque tal familiar mío partió de esta tierra y no era posible. No, sí es posible, porque la Biblia dice que es necesario que el hombre nazca y el hombre muera. Es necesario que el hombre vuelva al polvo de la tierra de donde volvió. No es que Dios es malo y nos está quitando a nuestros familiares. No. Hay un tiempo determinado en nosotros, sino que nosotros no tomamos la decisión de seguir al Señor. Porque cuando Dios nos quita algo, Él mismo nos consuela. Dice, yo soy el que hago la llaga. Yo soy, Él dice, pero Él dice también, Él mismo dice, sigue, yo mismo la curo, dice que Él la venda. O sea, Él mismo Dios hace todas esas cosas. Amén, porque tiene cuidado de mí y de ti, de todo el mundo. Eso es lo que hace Dios. Dios cuida de nosotros. Dios quiere forjar nuestros pensamientos, nuestra fe. ¿Cómo yo voy a predicar a una persona que Cristo cambia si Cristo no me cambió? ¿Cómo yo voy a predicar a una persona que Cristo resucita a los muertos? Es algo ilógico. Si no me ha resucitado a mí. Exacto. Porque nosotros sin Cristo estábamos muertos en delito y en pecado. Él te resucitó, a mí Él me resucitó, ha resucitado a millones de personas. Millones y millares, dice la Biblia, que en el cielo, dice que eran incontables aquellas personas que Cristo resucitó. A Él hay que, mira, si estás ahí, apláudelo, di gloria a Dios, aleluya, dile Señor, te necesito, te amo. Amén, gloria a Dios. Porque Él es bueno. Dice el Salmo, los Salmos repiten esa palabra no sé cuántas veces, pero yo no sé si tú puedes buscar el dato, cuántas veces repite la Biblia, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Es grande. No puedo decirlo, pero por ahí podemos buscar y nos podemos encontrar el dato cuántas veces lo dice. Bueno, dice que hay una infinidad de veces. Dice que no hay un número específico, pero dice que hay una infinidad de veces que un número específico no lo hay. Imagínese. Pero imagínese. Imagínese. O sea, la magnitud de Dios. Así Dios es. Es un Dios grande y poderoso. Nosotros no somos nada delante de Él. Busca una Biblia. No voy a hacer como dicen muchos, o sea, yo voy a irme a los parámetros, voy a romper todo lo que... Porque muchas veces decimos, ve a la iglesia. Pero a veces llegamos a la iglesia y encontramos gente con errores, porque te puedes encontrar conmigo y en el momento no te saludé. Te va a doler. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Órale a Dios, Señor, ayúdame y guíame, y busca una Biblia. Así es. Y dile a Dios que te hable, y Él te va a hablar. Y lo que Él te diga, tú lo vas a hacer. Exacto. Él mismo te va guiando.
El Espíritu Santo de Dios nos va guiando. El hermano Josué dijo desde el principio, él es el que nos va a enseñar. Después viene un proceso. Congrégate, empieza a ser obediente, empieza a obedecer la Biblia, porque eso lo manda la Biblia, a obedecer a nuestros pastores, a obedecer a nuestros líderes, ser humilde, ser sencillo, trabajar, mostrar ese amor, ese afecto por Dios y la obra de Dios. Y tendrás la oportunidad de ser llamado por Dios para llevar el evangelio a las naciones, en el barrio, a tu vecino. Todos queremos predicar, no, que vamos a las naciones, vamos a México. No, estamos aquí mismo. Y tu familia, piensa por ahí, empieza por tu vecino. Por la familia. Mire, yo hablo con mi familia y yo les digo, no, que tienen problemas, cada vez que tienen, yo los escucho y yo les digo, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Exacto. Tienen que buscar a Dios y me cambian la conversación. Lo que pasa es que lo que yo le digo a las personas también, dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, no hay lugar donde tú te metas que Dios no te vea. Si tú de pronto estás haciendo algo indebido y tú te escondes en tu recámara ahí, miras ahí debajo de la sábana y tú dices, no, aquí no me ve Dios, ahí Dios te ve. No hay lugar donde la persona se meta que Dios no lo vea. Porque la tierra es el estrado de sus pies. Entonces tú vas a decir, pero ¿y por qué suceden muchas cosas en el mundo? Lo que pasa es que Él se hace manifiesto donde Él es creído, donde Él es buscado, donde Él es glorificado. Un día yo me sentía muy triste, siendo cristiano, y me sentía triste y yo decía, pero el Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me ayuda y no me quita esta tristeza que carga encima si yo soy de Él? Y yo estaba ahí sentado en mi cama. Y yo dije, voy a orar. Vea, no oré ni 2 minutos. Cuando cambió el ambiente en el cuarto, se fue la pesadez, se fue la tristeza, se fue todo. Y me llenó de su gozo nuevamente. Entonces, ¿estaba Dios ahí? Claro que estaba Dios ahí. Pero solamente se hizo manifiesto cuando yo decidí buscarle. Así como dice mi hermano, cuando viene a contarle a los familiares que los problemas y eso, era que le cambian la conversación. Ellos saben que la clave es buscar a Dios, pero no quieren dar su brazo a torcer. Por eso es que ustedes ven muchísimas calamidades, muchísimas cosas que suceden en el mundo, pero es porque la gente no da su brazo a torcer. Hay personas que nosotros vamos y visitamos, acá en el grupo de visitación, valga la redundancia, y sí, yo voy a ir a la iglesia. El compromiso no es con nosotros queremos verlo aquí, pero el compromiso es de ellos con Dios, porque no quieren dejar muchas cosas, placeres del mundo, una doble vida que cargan, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren entregar su vida a Dios. Porque ellos dicen, no, pero ustedes cuando se convierten a Dios, ustedes como que no quieren saber más nada del mundo. Lo que pasa es que nosotros cuando comenzamos a conocer más de Dios, cuando comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a orar, a buscarle a Él nos comienza a revelar tantos misterios. Nosotros queremos saber cada vez más de Él, nos enamoramos más de Él, y Él pone amor de Él en nosotros, y así nosotros armar a las personas. Como decía mi hermano ahorita, nosotros hemos trabajado hoy, nosotros venimos de visitar a un chico también, y aquí estamos llevándole la palabra de Dios a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios pone de su amor en nosotros, para que vayamos arriba de nuestro cansancio y podamos llevar esta palabra de parte de Dios a su vida. Porque no es casualidad. Íbamos a hacer el live ayer, no lo hicimos el día de hoy, y Dios confirmó toda la palabra el día de hoy. O sea, en Dios no hay casualidades. Dios es completamente intencional. Todo lo que sucede en la vida de las personas lo permite Dios con una intención. Con una intención. Les cuento también algo rápido. Usted va a decir, no, pero ustedes están contando mucho testimonio. Pero es que son las maravillas que hace Dios. Tenemos una chica que ha estado bastante con temas de ansiedad y depresión. La tenemos, los familiares la tienen en un lugar de reposo, un lugar donde la tienen aislada de teléfono y de todo ese asunto. Y ella en ese lugar, en la condición que está ella predicándole a otras personas que están ahí, diciendo que Dios la está sanando y que Dios lo puede hacer con ellos.
O sea, es algo ilógico. Tú dices, pero ven acá, si tú estás aquí metida porque estás mal, ¿tú cómo no vas a hablar? Pero ella dice, Dios me está ayudando a mí y Dios lo puede hacer con ustedes. Entonces, ahí confirma que Dios es completamente intencional. Dios todo lo hace con una intención. Cuando llega depresión, ansiedad a tu vida, no es para que te quites la vida. Es para que reconozcas que hay un creador, reconozcas que necesitas de Él y abras tu corazón y entregues tu vida a Él. Así que en esta hora, si hay alguna petición de oración, la pueden colocar aquí en el chat. Vamos a estar orando por ustedes. Mi hermano, ¿tienes algo más que compartirles? Bueno, sí, vamos a terminar con este versículo y algo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que es un versículo, algo que habla de que Él nos predestinó, o sea, Amén. que hay un plan, un propósito de Dios en nuestra vida, como estabas hablando de la muchacha, que está pasando por un proceso y está predicando a pesar de su situación, porque hay un plan, hay un propósito de Dios. Dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como hablamos desde el principio, Cristo fue humillado, Cristo fue rechazado, Cristo fue crucificado, Cristo fue rechazado por el mundo, por lo que Él fue, no le aceptaron, sino que le rechazaron, pero su misericordia llegó a nosotros y nosotros sí le hemos aceptado, aunque lo rechazamos muchas veces, pero nosotros sí le aceptamos. Y así como Cristo, dice la Biblia, ascendió, mira, que dice que en Mateo dice que Él ascendió al cielo delante de sus discípulos, dice que ascendió. Amén. Y dice que así como ascendió, también descenderá. ¿Pero qué? Para buscarnos a nosotros. Y así como Él ascendió, nosotros ascenderemos con Él al cielo. Y eso es lo que Dios quiere, darte vida y vida en la abundancia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí trayéndole esta palabra para ustedes. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar para cerrar este live. Suscríbanse al canal, dejen ahí su comentario para que en futuras transmisiones les llegue enseguida el aviso. Vamos a estar orando por todos los que están conectados y por los que van a ver el video en el futuro, porque la palabra de Dios es para siempre. Aunque este live se haya grabado hoy, cuando lo vean en un futuro, la palabra tendrá el mismo efecto, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor Dios que estás en los cielos, Padre Santo, mira a todas esas personas que están ahí, Padre Santo, conectadas. Dios mío, toma su mente, toma su corazón, Padre Santo. Declaramos, Padre Santo, sanidad, bendición, Padre Santo. Declaramos libertad en sus vidas, Padre Santo. Quita toda ansiedad, toda depresión, todo rechazo, todo espíritu de orfandad que hay en sus vidas, Padre Santo. Lo declaramos sin poder, sin autoridad, Padre Santo. Guarda sus familias, guarda, Padre Santo, sus empleos, Padre Santo. Ayúdalos a seguir adelante, Padre Santo. Enamóralos cada vez más de ti, Padre Santo. Haz un vallado de ángeles alrededor de ellos, Padre Santo. Sí, Dios mío, Padre Santo. Ayúdalos y enséñalos a buscarle cada vez más de ti, Padre Santo. Tú eres el que haces la obra. Nosotros solamente damos la palabra y tú das el crecimiento, Padre Santo. Toma las vidas, Padre Santo. Toma el control de sus vidas, Padre Santo. Nosotros la abandonamos en tus manos, Padre Santo, dándote la gloria, la honra, el poder, la exaltación, Padre Santo. A ti siempre sea la gloria, la honra, el honor. Y todo esto que hacemos, Padre Santo, es por amor a ti, Padre Santo, por amor a las almas también. En el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus manos. Amén y amén. Si tienes fe, ponte la mano en donde, si te duele la cabeza, si tienes cáncer, si tienes alguna enfermedad,
En el nombre de Jesús se va por el poder de tu palabra. Padre, toda enfermedad, Dios mío, que hay en el cuerpo de esta persona que necesita, sea dolor de cabeza, dolor de riñón, dolor de estómago, dolor en el pecho. Señor, en el nombre de Jesús, todo cáncer, todo SIDA, toda depresión. Señor, en el nombre de Jesús, toda presión alta, toda azúcar, por el poder de tu palabra se va. Si estás enfermo y tú tienes fe, ponte la mano en donde te duele o en donde sea la parte, Señor, que esté afectada. En el nombre de Jesucristo pasa su mano sanadora por ahí, porque Él tiene el poder para sanar. No es el hombre, es Dios. Solo con tu fe Dios lo puede hacer. Bendiciones a todos ustedes. Dios le bendiga.